Hola a todos, buenos días. Sí, efectivamente les voy a proponer que nos subamos por un rato a la moda neuro. Vieron que hay que hablar de neuro para estar a la moda, neuro todo, neurofútbol, neurohelado, neuroalimentos. Porque tiene una razón esta moda, realmente sabemos mucho más sobre el sistema nervioso en los últimos años que posiblemente en toda la historia, pero además otra de las razones es que viene bien, hay que estar en la moda y además da mucho levante, ¿sí? Si uno hace unos años quería intentar algo que tenía que hacer, ir al Bar La Paz y hablar de psi. Ahora vas a Starbucks y hablas de neuro. Y funciona realmente. Pero hay algo detrás de esto, hay algo detrás de la neuromoda. ¿Sí? Entender cómo funciona el cerebro es entender cómo funcionamos nosotros, obviamente. Entonces les propongo pasar por un menú que nos va a llevar desde el cerebro hasta algo de alimentos y finalmente algunas de las cosas que hacemos nosotros en el laboratorio. Y empezar por el cerebro mismo, ¿sí? Empezar por de qué se trata lo que tenemos en la cabeza, eso es lo que es la base del neuroalimentos o neuro lo que quieran. Lo que tenemos en la cabeza, en resumen, son números. Números que yo les diría astronómicos, me parece que no tenemos nada que envidiar de los astrónomos porque tenemos muchísimos ceros metidos ahí adentro. Ceros en cuanto al número de neuronas, todavía ni siquiera sabemos cuántas. ¿Sí? Lo tradicional es hablar de 100.000 millones de neuronas, el último grito de la neuronología es 86.000, ¿sí? Ya tienen un tema de conversación para el coffee break, pero más que esos números son las relaciones entre neuronas. La cantidad de sinapsis, la cantidad de charlas que hay entre neuronas es realmente enorme, pero más aún, ni siquiera es fija. Esas sinapsis cambian todo el tiempo. Por estar hablando con ustedes, mis sinapsis están cambiando, las de ustedes también. Y obviamente cualquier estímulo va a producir cambios enormes en esas charlas entre neuronas. Lo más curioso es que estos números astronómicos están todos metidos acá adentro, en esta cosa arrugada, fea, chiquita, ¿sí? Que no está tan de moda esto. No sé si ustedes van a las bateas del supermercado, ya nadie hace ravioles de seso, ¿no? Ya te da un poco de cosa. Sin embargo, esto es lo que somos en cierta forma. Somos dos cosas, somos lo que traemos de fábrica, incluyendo el cerebro, y el ambiente, lo que hacemos con lo que traemos de fábrica, pero sobre todo esto, lo que pasa acá adentro tiene que ver con nuestros alimentos, nuestras decisiones, tiene que ver con nuestros sentimientos. De eso se trata hablar de neuro, de nosotros mismos. Y dentro de esto podríamos pensar, ¿siempre fue igual el cerebro? ¿O viene cambiando? ¿O cambió mucho en algún momento? El cerebro es un gran ejemplo de evolución, tanto de evolución en términos antiguos como de evolución actual. Es uno de los pocos lugares donde tendremos pruebas de que la evolución continúa y muy rápidamente. Hay genes que han evolucionado en el curso de decenas de miles de años, lo cual no es nada en términos evolutivos. Por ejemplo, los genes que tienen que ver con nuestro lenguaje. Dentro de esto hay una hipótesis bastante interesante que tiene que ver con el cerebro y los alimentos, una hipótesis que han traído los antropólogos, que se refiere muy sencillamente a que cocinar nos hizo humanos. Las primeras evidencias de cocina no son humanas, son homínidas, ¿sí? Los antecesores o aquellos con los que compartimos un antecesor común ya cocinaban alimentos. ¿Y por qué se dice esto de cocinar nos hizo humanos? Entre otros Peter Wrangman y varios otros lo proponen. Porque básicamente en algunos casos hace los alimentos más palatables y en muchos casos los hace más digeribles, con lo cual podemos aprovechar mejor algunos nutrientes. Y si aprovechamos mejor esos nutrientes, ¿dónde van a parar? ¿Dónde va a parar esa energía extra? Al desarrollo del cerebro. Hay un cambio realmente importantísimo en el tamaño del agujero que contiene al cerebro, el tamaño del cráneo, aumenta en algún momento y una de las hipótesis es que aumenta porque empezamos a cocinar, a aprovechar mucho mejor los nutrientes. Por otro lado, no cualquier nutriente afecta de la misma manera al cerebro. Hay algunas correlaciones que son bastante sugestivas. Por ejemplo, que determinados ácidos grasos, particularmente el docosahexoanoico y algunos parecidos, la familia de omega 3, modifican nuestro estado de ánimo, no solamente nuestra salud corporal en sentido amplio, sino también nuestro estado de ánimo, como lo que ustedes están viendo en el gráfico que está hacia la derecha abajo, que es una correlación, se publicó en Lancet hace unos años, con respecto al consumo de DHA, sobre todo el presente en pescado de mar, pescados grasosos de mar, y la incidencia de enfermedades mentales como por ejemplo la depresión. Hay una correlación perfecta
entre el consumo de este tipo de ácidos grasos y una disminución de los niveles de presión. Es correlación, por supuesto, no podemos hablar de causa, porque como toda enfermedad mental, la depresión es multicáusica, ¿sí? Tiene múltiples causas. Por supuesto, la cocina no vino sola, vino con efectos secundarios. Recién Silvia mencionaba cómo cocinar las papas o determinados alimentos modifica a sus nutrientes y modifica algunas cosas que el cerebro necesita. Por ejemplo, el cocinar distintas verduras hace que tengan menos glucosinolatos y menos componentes que vamos a ver dentro de un ratito, son precursores de algunos elementos que las neuronas utilizan para comunicarse. Entonces es un balance. Cocinamos, por lo tanto la comida se vuelve más palatable, más segura, más digerible, pero perdemos algunos nutrientes. Por otro lado, también con la evolución empezamos a tener más variedades de algunos productos alimenticios. Empezamos a tener cepas, variedades, etcétera, sobre todo de productos agrícolas. Y aquí a veces elegimos simplemente por gusto o por una cuestión de precio, sin tener en cuenta que distintas variedades de los mismos productos agrícolas pueden tener distinto contenido de aquellos nutrientes que funcionan como neuroalimentos, o sea, que alimentan el cerebro, alimentan estas charlas entre las neuronas. Y acá tenemos algunos ejemplos de coliflor, de pomelo, etcétera, que por ahí elegimos la variedad que es la más rica, la más dulce. En el caso del pomelo esto es muy claro, ¿sí? La selección artificial de pomelo ha llevado a quitarle un poco el gusto amargo que tiene, y justamente el amargo, nosotros estamos evolutivamente prevenidos contra el amargo porque suele ser una señal de toxicidad, pero también puede ser una señal de ciertos nutrientes que el cerebro necesita. Históricamente se puso mucho énfasis en cuanto a los alimentos y su función sobre el cuerpo. Hay una historia, hay una teoría muy antigua, es la teoría de los signos o de las signaturas, como se los llama también en inglés. Aparentemente viene de la antigua Grecia y se refiere a que los alimentos van a ayudar a aquello con lo cual comparten la forma. Y esto es muy popular todavía en nuestros días, ¿sí? En publicaciones científicas muy respetadas, como, no sé, Paparazzi o Olala, suelen salir este tipo de cuestiones como que claramente, dado que uno corta una zanahoria y parece un ojo, esto ayuda al ojo, ¿sí? Lo cual es obviamente un mito, el tomate y el corazón, ¿sí? El pomelo y las mamas, ¿sí? Apio y los huesos, el jengibre y el páncreas, y así sucesivamente, simplemente por la forma. Esto lo proponían algunos de los griegos barbudos que hoy seguimos estudiando filosóficamente. En general es simplemente un mito, pero si uno se detiene a buscar algunos de los nutrientes, particularmente nueces y cerebros, va a encontrar que hay precursores de neurotransmisores en las nueces, colina por ejemplo, que necesitamos para fabricar determinados mensajeros químicos que utilizan las neuronas. Sin embargo, obviamente esto no deja de ser un mito simpático. Pasemos ahora a cómo le llega esa comida al cerebro. En principio, la comida entrará por el sistema digestivo como corresponde, esto se sabe perfectamente bien. Lo más reciente cuando hablo de reciente me refiero a décadas, es entender cómo eso que entra por un tubo con dos agujeros y algunas licuadoras en el medio, cómo eso le llega al cerebro. ¿Cuál es la comunicación gástrico-cerebral? ¿Sí? Esto se da sobre todo a partir de señales químicas, neuroquímicas y neurohormonales, por las cuales el estómago y en algunos casos el intestino delgado le indican al cerebro no solamente que comimos y que estamos más o menos llenos, sino qué comimos. Esto es relativamente reciente. El hecho de que grelina o leptina u otras hormonas sean indicadoras de saciedad se conoce hace bastante. Lo más reciente, y estoy hablando de aproximadamente 10 años a esta parte, es que el sistema digestivo le puede decir el grado de nutrientes que está recibiendo al cerebro. Y esto es bastante interesante para pensar por qué comemos lo que comemos. Porque un día nos despertamos con ganas de, o necesitamos tomar un jugo de naranja, ¿sí? O bien, si un bebé tiene alguna necesidad particular, seguramente se va a comer las paredes porque necesita calcio. ¿Por qué? Porque justamente esto es la consecuencia del diálogo entre sistema digestivo y sistema nervioso. El sistema digestivo le está dando una información al sistema nervioso central de qué tipo de nutrientes están llegando y el sistema nervioso central decide, bueno, ahora necesitas algo más salado, algo más dulce, algo con más contenido de calcio, etc. No hay mucho libre albedrío en lo que comemos. No comemos lo que queremos, sino lo que nuestro cerebro quiere, que no es necesariamente lo mismo.
Por otro lado, esto también está influido por distintas partes del sistema nervioso, entre otras el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del sistema nervioso central que tienen que ver con las emociones. Esto todo el mundo lo sabe. Uno come diferente de acuerdo al estado de ánimo. Si uno se puede dar un atracón o no, o sentir incluso la comida diferente de acuerdo a cómo le esté pasando. Y esto es simplemente un reflejo de esas charlas entre las neuronas que yo les mencionaba hace poco, en este caso que tienen que ver con el estado de ánimo. Pero vamos a ir un poco más detalladamente a hablar de hablar de los componentes principales del sistema nervioso. Si yo les dijera a ustedes cuál es la unidad del sistema nervioso, todos vamos a estar de acuerdo, no solamente en el nombre, las neuronas como unidades funcionales, sino también un poco a qué se parecen. Y a qué se parecen, seguramente nos va a retrotraer a ciertas lecturas de infancia, en la cual todos recordamos una neurona que se parece más o menos a esto, ¿sí? La famosa neurona de Bisiken, ¿sí? En la cual tenemos una carita, suele ser sonriente, un hilito que se va por ahí y unas ramas alrededor de la cara. ¿Sí? No es muy buena esta proporción, si bien es una muy buena ayuda a memoria. ¿Por qué digo que no es buena esta proporción? Porque si esa carita tuviera el tamaño de un puño o una pelota de tenis, el hilo que le sale por ahí tendría unos 3 kilómetros de largo y las ramitas ocuparían más o menos un cuarto de este auditorio, con lo cual las proporciones de la neurona de Bisiken no son adecuadas, pero sí es adecuado la ayuda a memoria. Como unas ramitas. ¿Reciben información? Sí, claro que reciben información. De otras neuronas, del ambiente, etc. Y esa carita que estará haciendo, procesando esa información, que después la envía a distancia a través del axón, que es la rama un poco más larga que se va hacia el final. Y si bien tenemos nombres bastante técnicos para esto, dendritas, soma, axón, en algunos casos fuimos bastante más prosaicos y, por ejemplo, el lugar donde termina la neurona es sencillamente el terminal. Ahí no fuimos muy imaginativos. Pero, ¿qué pasa con el terminal? Después tiene que venir otra neurona y hay que charlar entre neuronas. Y esas charlas son charlas químicas y la palabra química que utilizan las neuronas en general se denomina neurotransmisor. Entender una charla entre neuronas es hacer una biografía del neurotransmisor. Entender cómo nace y cómo muere el neurotransmisor. Y ahí también entran los nutrientes. Entonces les propongo, hagamos un poco esta biografía no autorizada del neurotransmisor, entendiendo un poco las partes de su vida. ¿Qué pasa con un neurotransmisor? Primero hay que fabricarlo, obviamente, hay que sintetizarlo en algún lado. A veces, gracias a compuestos esenciales que vienen de la dieta. Otro, por reciclaje de cosas que tenemos adentro. Una vez que nosotros fabricamos algo en cualquier célula, siempre va a haber enzimas que van a querer que desaparezca, porque es algo extraño, algo nuevo para la célula. Por lo tanto, hay que protegerlo. ¿Cómo lo protege la neurona? Guardándolo en una bolsa. Guardándolo en una vesícula, ese proceso se llama almacenamiento. Lo fabricamos, después lo guardamos, lo protegemos. En algún momento, ese neurotransmisor tendrá que funcionar como palabra química y tendrá que ser expulsado de la neurona para charlar con la neurona de al lado, ¿sí? Ese es el proceso de liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, ya lo fabricamos, ya lo guardamos y en un momento lo escupimos para que la neurona de al lado se entere de que esto está. Pero ahora viene por ahí la fase más importante de la charla entre neuronas, de la sinapsis, que es cuando interactúa esta palabra química con la neurona de allá, con la neurona postsináptica. Entonces estamos en la fase de interacción entre la neurona pre y la postsináptica a través de esa charla química mediada por un neurotransmisor. No se acaba aquí. Supongamos que tenemos una función nerviosa que tiene que informar de algo. Por ejemplo, pongo mis manos en el fuego y me quemo. Por lo tanto, hay un neurotransmisor que en algún lado informa, hay una neurona que está acá, que se mete por la médula espinal, y en algún lado hay un neurotransmisor que informa, se está quemando, decile que saque la mano. ¿Y qué hace uno? Saca la mano. Si ese neurotransmisor siguiera funcionando, evolutivamente no tiene sentido. Ese neurotransmisor me tiene que decir que dolió. Si yo saco la mano, me tiene que decir, bueno, ya no duele, actuaste bien. Por lo tanto, la última parte de esta biografía del neurotransmisor es que termine la acción. La terminación de la acción del neurotransmisor. Y les puse esto en este orden porque, como todo estudiante de medicina sabe, la vida del neurotransmisor tiene una regla mnemotécnica que es SALITE. Síntesis, almacenamiento, liberación, interacción, terminación de la acción. ¿Y dónde entran los nutrientes? ¿Dónde entra un poco la interacción nuestra con cualquiera de estos pasos? Estos pasos son fundamentales porque son la base casi única de la psicofarmacología. Los fármacos que afectan el sistema nervioso afectan alguna de las fases de la sinapsis, o afectan la síntesis del neurotransmisor,
o su almacenamiento, que se libera más o menos, o se disfrazan de neurotransmisor para producir una interacción con la neurona posináptica, o bien hacen algo con la terminación de la acción. Un ejemplo típico que mucha gente conoce, los antidepresivos. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la terminación de la acción de ciertos neurotransmisores. Si yo hago que no se rompa un neurotransmisor, voy a tenerlo más y por más tiempo. Entonces, si uno de los correlatos de la depresión es que hay poco de un neurotransmisor llamado serotonina, si yo doy un antidepresivo que hace que la serotonina no se rompa, voy a tener más serotonina por más tiempo. ¿Y qué pasa ahora con los nutrientes? Existe una rama que, de nuevo subidos a la moda del neuro, podríamos llamar neurometabolismo, que tiene que ver con ciertos nutrientes esenciales que afectan a ciertas palabras químicas fundamentales para el sistema nervioso central. Y aquí tenemos algunos ejemplos de neurotransmisores, de palabras químicas que utilizan las neuronas para comunicarse, como el aspartato o ácido aspartico, que está presente directamente como aminoácido en ciertas comidas que comemos. De la misma manera, el ácido aspartico se puede transaminar al ácido glutámico o glutamato, que es otro de los neurotransmisores, o bien la colina, que la necesitamos para fabricar la acetilcolina, otra de las palabras químicas que utiliza el sistema nervioso, que de hecho su falla tiene que ver con ciertos trastornos de la memoria o incluso con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la colina que necesitamos para fabricar acetilcolina la necesitamos de la dieta, no la podemos fabricar nosotros solos. O bien la fenilalanina, que es un precursor de la dopamina, está presente en otros nutrientes. La dopamina es fundamental no solamente para los movimientos finos, sino también para todo lo que tiene que ver con la sensación de recompensa, con que algo sale bien. Es el neurotransmisor que en el cerebro indica esto. Le hablábamos hace un ratito de la serotonina, cuyo precursor es el triptofano, presente en los lácteos y varios otros alimentos. De hecho, el triptofano es precursor de la serotonina y también de una hormona muy famosa llamada melatonina, ¿sí? Que tiene que ver no con dormir, sino sí con la señal de la noche. Entonces, cuando una abuela nos decía no puedes dormir, tómate un vaso de leche tibia, tenía toda la razón, porque estábamos ingiriendo triptofano, precursor de la melatonina, y se sabe que tanto tiempo después de tomar leche hay un pico de melatonina en plasma que tal vez le indica al cuerpo es de noche, es hora de dormir. Y la tirosina, precursor de la noradrenalina, otro neurotransmisor fundamental para el sistema nervioso central, también está presente en otra serie de nutrientes. ¿Qué pasa con la deficiencia de alguno de estos nutrientes o incluso con el exceso? Bueno, volvamos a la moda neuro. Acá estábamos hablando de neurometabolismo. Podríamos hablar también de una medicina nutricional o neuronutricional, ¿sí? Y hay varios trabajos, por ahora hipotéticos, si esto no está siendo aplicado de la manera que yo les estoy contando, simplemente es pensar qué pasa si nos falta algún nutriente con respecto a la falta o el exceso de determinados neurotransmisores, o sea, palabras químicas. Y fíjense, en este review de hace unos pocos años, ¿sí? Se habla de cómo la falta de determinados neurotransmisores correlaciona, no podemos decir causa, con trastornos psiquiátricos severos, ¿sí? En particular, esto es durante el desarrollo, en los chicos esto es mucho más marcada, insisto, la correlación no la causa, ¿sí? Y podríamos llegar a hacer una correlación con trastornos psicóticos. Hasta ahora hablamos de neuro. Volvamos al Bar La Paz de hace unos cuantos años y hablemos un poquito de psi, ¿sí? De cómo la comida es influida no solamente por la cuestión neurológica, sino por la cuestión psicológica, ¿sí? Hablemos un poco, volvamos a unas décadas atrás, y hablemos un poco de psicoalimentos. Y les voy a mostrar un par de experimentos que me parecen fascinantes antes de contarles algunas cosas que hacemos nosotros. ¿Por qué comemos lo que comemos y por qué comemos cuánto comemos? Hay unos experimentos que dicen que nosotros no decidimos en absoluto ni lo que comemos ni cuánto comemos, y se puede manipular experimentalmente. Mi experimento favorito al respecto es un experimento que hizo este investigador, Brian Wansink, que está en Princeton. Es el experimento de la sopa sin fondo, ¿sí? Se refiere a poner un plato de sopa y decirle a la gente come hasta que estés saciado. Pero el plato de sopa tiene trampa, tiene un agujero y tiene una manguera por abajo. Con lo cual, a medida que la gente va comiendo, el plato de sopa se va autollenando a través de la manguera. ¿Y qué se le pide a la gente? Come hasta que no quieras más. Fíjense lo que sucede acá, ¿sí? No sé si ven esto primero. Esta es la cantidad de sopa que se consume, ¿sí? En la situación control y en la situación que el plato se sigue llenando, ¿sí? Y esta es la cantidad de consumo estimado por las personas, es el mismo, ¿sí? La gente come muchísimo más simplemente porque la sopa se va llenando sola
pero no se da cuenta de que come muchísimo más. Entonces, ¿hay algún sensor en el cerebro que nos dice hasta acá me llené? Más o menos, y si hay ese sensor es muy variable, es muy engañable simplemente por seguir llenando y llenando la porción. ¿Sí? No sabemos el mecanismo neurocientífico, neurológico de esto, pero es claro que si nos siguen sirviendo una porción cada vez más grande, vamos a seguir comiendo y no vamos a sentir que llegamos a la saciedad sino hasta muchísimo más tarde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto de seguir comiendo y no parar? También hay razones evolutivas. ¿Por qué es tan tentador comer de esta manera? En principio porque hay que pasar el invierno. ¿Sí? En principio nosotros tenemos el mismo cerebro que cuando éramos hombres o mujeres de las cavernas. Si pasaba un mamut por la caverna, había que bajárselo y zampárselo entero. No sabíamos cuándo iba a pasar otro mamut. Y seguimos teniendo ese cerebro. Por supuesto, ahora no tenemos que ir a cazar un mamut, ¿sí? Tenemos bife de mamut en el supermercado, en el chino o en la heladera. Pero nuestro cerebro no se enteró de que esa disponibilidad es casi infinita, por supuesto con enormes diferencias sociales o diferencias culturales. Eso hace que si nos presentan muchísima comida, ese cerebro que viene de las cavernas va a seguir comiendo. Por lo tanto, eso genera todos los trastornos que ya conocemos, ustedes conocen más que nadie: obesidad, diabetes tipo 2, trastornos metabólicos, síndrome metabólico y así en adelante. ¿Sí? No estamos preparados para esa abundancia, nuestro cerebro no está preparado para esa abundancia, pero hay ciertas esperanzas en cuanto a los últimos experimentos de neurociencia cognitiva que se están haciendo. Veamos algunas de esas esperanzas. En principio, uno puede hacer dietas, ¿sí? Dietas saludables, dietas restringidas en calorías, etc. Pero no siempre funcionan porque muchas veces no están acompañadas de un entrenamiento cognitivo para que esa dieta nos cambie de alguna manera la percepción del cerebro. Este es un trabajo de hace unos 5 años, 4 años, en el cual se hace una dieta saludable en personas obesas, personas con un cierto grado de obesidad, pero al mismo tiempo se hace un entrenamiento cognitivo para que empiecen a gustarles determinadas comidas saludables frente a otras. ¿Y cuál es la prueba de este experimento? A las personas que estaban haciendo esta dieta y este entrenamiento se les pone un resonador magnético de estos que miden la actividad cerebral, que hace que el cerebro se ponga de colores de acuerdo a qué parte está más activa o menos activa después de un análisis bastante complejo. Y se mide la actividad cerebral de una zona del cerebro, se llama cuerpo estriado, nombre técnico no importa, pero tiene que ver con la búsqueda de recompensa, la búsqueda de placer. ¿Sí? Si yo les pongo acá a ustedes un chocolate y una zanahoria, claramente el cerebro, el cuerpo estriado se va a prender con el chocolate, no con la zanahoria, y si me dicen la zanahoria no les creo. ¿Sí? Entonces, normalmente a nosotros se nos van a prender las áreas del placer relacionadas con comidas mucho más ricas en grasas, porque son más ricas, finalmente la grasa da una cierta sensación de saciedad, de Sencilio hablaba de lo que pasaba con las papilas gustativas, etc. Luego del entrenamiento, bueno, lo que está mostrado acá son las fotos que se le muestran a las personas, ¿sí? Que tienen que ver con comidas control, ¿sí? O bien con las comidas después del entrenamiento, comidas que son bajas en calorías. Esto es simplemente una foto control de algo parecido, porque en los experimentos de resonancia magnética siempre hay que controlar con algo, porque por ahí se nos está prendiendo el estriado porque veo algo de color marrón con cierta forma, etc. Entonces tengo que poner una foto parecida. Bueno, después de mucho tiempo, 6 meses de dieta y entrenamiento, resulta que a estas personas se les empieza a encender el área de recompensa, el área de placer del cerebro frente a las comidas saludables, cosa que no es natural. Fue el entrenamiento que nos cambió el cerebro, nos cambió las charlas entre las neuronas. Eso es bastante esperanzador. Por otro lado, para mantener al cerebro saludable y activo, sí, hay un montón de yates, un montón de recomendaciones que se están dando por ahí, incluyendo la ciertamente llamada gimnasia mental. Vieron que para mantener bien al cerebro hay que hacer un montón de sudokus o un montón de crucigramas, ¿sí? Bueno, eso te convierte en un experto sudocólogo o crucigramólogo, pero no afecta al cerebro. Realmente no lo hace, no extrapola a otras funciones. ¿Qué es lo que sí funciona? Básicamente lo que te tiene que decir el neurólogo es lo mismo que te tiene que decir el cardiólogo: ejercicio físico moderado y obviamente una buena nutrición. Hay algunas pruebas, en este caso en animales, ¿sí? Esto ya tiene unos cuantos años, es un trabajo de hace unos 10 años, en los cuales se combina una nutrición saludable rica en determinados ácidos grasos, incluyendo DHA, con ejercicio. Y resulta que la suma es mucho más que cada una de las partes. ¿Sí? El todo es más que la suma de las partes. Combinar
una alimentación saludable con ejercicio moderado, que en este caso es ponerle una rueda de locomoción a los ratones, esto es un experimento con ratones, es mucho mejor que hacer solamente una dieta saludable o solamente ponerles una rueda de locomoción. ¿Y cómo se mide eso de que es mucho mejor? Porque rinden mucho más en pruebas cognitivas, ¿sí? En resolver un laberinto, en resolver cuestiones de memoria espacial, y además aparecen nuevas neuronas. Ustedes seguramente coincidirán conmigo en que hay un mito del cerebro que todos aprendimos, y de hecho estaba presente cuando yo estudiaba biología en el secundario, en el Dos Santos Lara, ¿sí? Que decía algo así como neurona que para, neurona que cierra. O sea, en el cerebro adulto no hay nuevas neuronas. Hoy sabemos que no es así, que hay neurogénesis en el cerebro adulto todo el tiempo, toda la vida, no en todo el cerebro, y determinadas funciones mejoran esa neurogénesis, entre otras, la alimentación saludable y el ejercicio moderado. Pero además de esto, el ejercicio moderado tiene otras virtudes que todavía no entendemos cómo funcionan. Hay experimentos en el cual después de ese ejercicio moderado, ¿sí? No solamente nos hizo bien al cuerpo, sino que nos disminuyen las ganas de comer el mamut, de ir a buscar los alimentos más palatables, más ricos en grasas, etcétera, etcétera. Es absolutamente empírico, no hay un mecanismo, si no hay algo que podamos decir tal lugar del cerebro se activa o se inhibe, pero el ejercicio físico moderado tiene también esas ventajas. No solamente mejorar la función cardíaca, la función corporal en general, sino que además modifica nuestras ganas de comer después de esto. También el ejercicio físico moderado afecta a nuestro microbioma, que desde hace relativamente pocos años sabemos que charla con el cerebro. ¿Sí? Nuestra flora bacteriana del intestino grueso particularmente tiene determinados componentes que llegan al plasma, llegan a la sangre y de ahí al cerebro, y el ejercicio modifica estos componentes en general de una forma bastante benéfica. Otra de las alternativas que podría haber, y algo Silvia se refirió a esto, son las comidas hipersaciadoras, ¿sí? Comidas que nos dan una sensación de que comimos mucho más de lo que comimos. ¿Y cuál es la idea acá? Si uno come, resulta que el estómago se distiende, el tubo digestivo también, y envía señales al cerebro de que se distendió poco, mucho, poquito, ¿sí? Resulta que se puede engañar este sistema. Se puede hacer que con una porción menor se secrete más leptina. La leptina es justamente la señal que llega al sistema nervioso central y le dice ya comiste. Por lo tanto, con una porción relativamente mediana, vamos a sentir la misma saciedad que en una porción grande. Esto es experimental, ya se ha demostrado en humanos, todavía no hay nada que yo conozca, al menos en el mercado. Y la última alternativa que les quiero comentar es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, que es incluir otro factor más en esta relación entre alimentos y cerebro, que es el factor tiempo. ¿A qué hora comemos? No qué comemos ni cuánto comemos, sino a qué hora. Y la verdad que lo hacemos bastante mal. ¿Sí? La alimentación tiene que ocurrir en determinados momentos en que el cuerpo esté preparado para recibirla, para procesarla, para desarrollarse de una manera acorde con lo que uno acaba de ingerir. Y la verdad es que comemos a cualquier hora, ¿sí? En nuestra sociedad de 24 horas, en la cual es muy común extender las horas de vigilia hacia la noche, pero al día siguiente levantarse muy temprano porque hay que trabajar o ir al colegio, los alimentos sufren, el horario de los alimentos sufren. Nosotros venimos trabajando, sobre todo en modelos animales, pero algunas cosas también en humanos, en esto, la influencia de a qué hora comemos, por ejemplo, sobre variables tan obvias como el peso corporal, ¿sí? ¿Qué hacemos? Alimentamos animales nocturnos durante el día. Y no es que aumentan un cachito de peso, pueden llegar a aumentar al doble de peso por comer a una hora no indicada. Y no solamente hay un cambio en el peso, sino que también desarrollan algo parecido a síndrome metabólico, o sea, algunas funciones generales se afectan, pueden desarrollar diabetes tipo 2, simplemente manipulando a qué hora comieron, comiendo lo mismo, controlando exactamente el contenido calórico, la palatabilidad, etcétera, etcétera. Además de esto, también tiene que ver con la hora señalada, si comemos con o sin luz. ¿Sí? De noche se supone que nosotros estamos preparados para la oscuridad, estábamos en las cavernas, ahora no es tan así. Ahora tenemos este proceso que se denomina contaminación lumínica, que es tener mucha luz a la noche. Y esa luz afecta muchas funciones, se lo ha relacionado con distintas patologías, entre otras, afecta cómo procesamos el alimento. De hecho, hay una comparación de un grupo de Harvard bastante reciente que dijo, bueno, ¿qué pasa con las culturas que comen mucho más temprano o las que comen mucho más tarde? ¿Sí? En los países más del norte, Estados Unidos particularmente, se cena muy temprano, como todos ustedes saben, y en general se cena con luz.
¿sí? Mientras que en nuestros países y otros se cena mucho más tarde, en general se cena cuando está oscuro. De hecho, ese es uno de los problemas que tenemos cuando en verano oscurece mucho más tarde, la gente culturalmente tiende a cenar más tarde porque no le gusta comer cuando hay luz, por tanto se acuesta más tarde y duerme menos, ¿sí? Bueno, de acuerdo a esta investigación, aparentemente es mejor comer o con luz tenue, ¿sí? Hay alguna señal, proponen la melatonina, pero esto no está comprobado, que si comemos mucho más tarde afecta mucho cómo procesamos los alimentos. Además afecta el sueño, ¿sí? Una cena muy cercana al horario de dormir va a hacer que dormamos mal, eso está bastante claro. Por último, ¿sí? Dentro de esto de restringir temporalmente el horario a los alimentos, no comer a cualquier hora, sino a la hora señalada, tiene múltiples efectos. Simplemente, después les puedo pasar esta tabla, esto es un gran investigador de la Universidad de California, Sachin Panda, ¿sí? Que ha demostrado que comer a deshoras afecta todo el metabolismo, no simplemente el sueño o simplemente el peso de los animales o de los humanos que estén bajo experimentación. ¿Por qué pasamos en este menú entonces? Hablamos del cerebro, de cómo evolucionó este cerebro, ¿sí? Y finalmente cómo los nutrientes charlan con el cerebro a través de señales hormonales, grelina, leptina, orexina, entre otras, y finalmente cómo algunos de estos nutrientes son fundamentales para las charlas del cerebro, para la sinapsis que tenemos, que a su vez modifican nuestro comportamiento y nuestra psicología. No me queda entonces más que decirles a comer. Muchas gracias.